Bueno, hoy fue la toma de posesión de Donald Trump, el presidente número 47 de Estados Unidos, y los venezolanos estamos a la expectativa de cuál va a ser su política exterior frente a lo que ocurre en Venezuela, frente a la usurpación que ocupa hoy en día Nicolás Maduro en Venezuela. Y usted en uno de sus artículos en Infobae colocaba que Edmundo González Urrutia debería haber estado en esa toma de posesión del día de hoy como presidente electo de Venezuela y no como invitado. ¿Por qué lo dice? Él debería estar como presidente constitucional de Venezuela, no como invitado o presidente electo, porque lo que no ha hecho el señor González Urrutia es jurar. Ujú. Él tiene la obligación por el mandato popular recibido el 28 de julio pasado de jurar como presidente de Venezuela. Hoy día él debería ser el presidente constitucional de Venezuela, María Corina Machado, que es quien lo ha llevado a esa posición, porque toda la campaña y toda la lucha y todo el empoderamiento de Venezuela tiene como líder a María Corina Machado, debería ser la jefa de gobierno, deberían tener un gabinete de ministros y deberían estar actuando a nombre de Venezuela, asumiendo la personalidad jurídica y la representación de Venezuela. Pero ¿cómo se Pero, hace eso en el exilio? perdón. ¿Cómo se hace eso en el exilio? Ya que el 10 de enero Edmundo González Urrutia no pudo estar en Venezuela y nuestra constitución dice que tenía que ser la Asamblea Nacional quien lo juramentaba. Usted ha insistido en que él debería hacerlo incluso en el exilio. Mire, la Constitución de Venezuela dice varias cosas. Quien le puede tomar el juramento es el Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio también. Ujú. Y es territorio venezolano la Embajada de Venezuela en cualquier parte del mundo. Y Washington, Dominicana, donde ese día estaba Edmundo González Urrutia. Pero además de eso hay una cuestión que hay que decirla con claridad. Cuando por fuerza, violencia o causas de fuerza mayor hay impedimentos formales, esos impedimentos formales tienen que ser sobrellevados y no son causas de nulidad. El mandato soberano no puede estar cruzado por una acción criminal de un grupo que ese mismo día, el 10 de enero, estaba usurpando el poder para convertir a Venezuela en un país ocupado y en un país invadido. Ujú. Un país ocupado es aquel país en el cual un grupo tiene el control por la fuerza del territorio, pero no tiene la soberanía. El mandato soberano ha sido otorgado a Edmundo González Urrutia y Maduro se ha autojuramentado en una parodia que solamente ha sido respaldada por las dictaduras y que está teniendo un principio de aplicación por la inacción y la pérdida de iniciativa del presidente electo de Venezuela. Entonces, es muy claro. Ahora, ¿qué le queda al pueblo venezolano? Decir, bueno, ¿y Ujú. ahora qué va a hacer por nosotros? Ujú. Lo haría mejor si es que tuviera como interlocutor un presidente constitucional debidamente juramentado, aunque esté fuera del país, porque no está fuera del país porque no quiere, sino porque no puede estar en Venezuela, porque un grupo criminal militar con fuerza, con violencia, con terrorismo de Estado, con asesinatos, con ocupación de fuerzas que van de Cuba, de las dictaduras de Nicaragua, de Bolivia, ha impedido aquello por la fuerza. ¿Y por qué cree Entonces, usted que esto no ha ocurrido? Porque mucha gente también lo criticaría y diría, van a hacer lo mismo que ocurrió con Juan Guaidó y esto no va a servir de nada. Va a ser un presidente que se juramente en el exilio y no va a funcionar. no es lo mismo que Guaidó. Ujú. Guaidó no ganó ninguna elección. Ujú. Además, Guaidó estuvo todo el tiempo en Venezuela y no le pasaba nada. Qué raro que a Edmundo González Urrutia no lo dejen ir a Venezuela y el señor Guaidó haya estado ahí aún con el título de presidente legítimo. O sea, tienen que dejar de comparar esos Mm. escenarios porque lo que está pasando hoy día es que han reaparecido los opositores funcionales. Usted Ujú. sabe que yo defino la oposición funcional como aquel grupo de personas o aquellos grupos que en el sistema dictatorial simulan que son de oposición, pero en verdad lo que hacen es ayudar al régimen a permanecer indefinidamente. Y el año 2023, cuando María Corina Machado ganó por el 92,53% de la elección primaria, una de las cosas que hizo fue derrotar a la oposición funcional.
que ahora, aprovechando la represión, además, yo no estoy seguro si de acuerdo con el régimen, reaparece porque María Corina no puede operar desde Venezuela. A ella le han detenido, le han apresado o los tienen perseguidos a todo su equipo de trabajo y han empezado a generar una especie de rodeo en torno al presidente electo para impedir que se convierta en presidente constitucional. Los políticos funcionales que ahora están rodeando a Edmundo González Urrutia desde el exterior podrían perjudicar lo que es el liderazgo de María Corina Machado. No, yo digo algo más grave que eso, Ok. que hay que impedir que la oposición funcional de Venezuela eh, perjudique o evite que el pueblo de Venezuela se libere. La liberación del pueblo venezolano va a venir cuando tenga a su presidente constitucional juramentado. Cuando ese presidente constitucional empiece a gobernar, así sea desde el exterior, no desde el exilio, desde el exterior, Ujú. porque lo primero que tiene que hacer es buscar recuperar la soberanía de Venezuela y para eso tiene que tener representación legítima, potestad soberana que la va a tener el momento que jure. Y en ese sentido, lo que está sucediendo es que hay la grave amenaza que la oposición funcional que ayudó a instalar a Chávez, que gobernó con Chávez, que enriqueció con Chávez, que ayudó a la transición de la muerte de Chávez a Maduro, que ha hecho una cantidad de acuerdos durante estos últimos 20 años para disque recuperar la democracia y que nunca han funcionado, quieran volver a ir a una mesa de negociación para perjudicar y hacer desaparecer el triunfo que ha logrado María Corina Machado con González Urrutia o para simular una nueva elección. Aquí lo único que hay que hacer es entregarle el poder al que ha recibido el mandato del soberano por más de 2/3 de voto en una elección extraordinaria. Entonces, el riesgo hoy día interno en Venezuela es que la oposición funcional reaparezca y trate de generar escenarios, diálogo en México, diálogo en Barbados, diálogo no sé dónde, y la democracia nunca regresa, eso se acabó, porque hay un presidente electo que tiene que volverse en presidente constitucional, porque tiene el mandato de más de 2/3 del pueblo venezolano. Pero Y eso eran cuando escenarios que a lo mejor tenían que agotarse para llegar a este momento. Pero ¿de qué manera se puede salir de Nicolás Maduro si no es a través de la Fuerza Armada Nacional? Señora, hemos hablado ampliamente de esto. El presidente constitucional es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las relaciones internacionales y comandante en jefe. En esa condición, él puede pedir la conformación de una fuerza de tarea en el marco de las Naciones Unidas para recuperar la soberanía. No lo dejan entrar a su país, Ujú. pero no lo puede hacer como presidente electo, lo tiene que hacer como presidente constitucional. Si eso no quiere o no funciona, puede hacerlo en el marco del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pero hay que aplicarlo. ¿Quién pide? El que tiene la personería de Venezuela. Maduro nunca la va a pedir. Y si no quiere eso tampoco, puede hacer acuerdos bilaterales o multilaterales para que bajo el mando del presidente constitucional de Venezuela, y eso no es invasión, Ujú. eso no es ataque a la soberanía, eso no es una violación del territorio venezolano, es el presidente de Venezuela que está yendo a recuperar la soberanía, forma una fuerza de tarea multinacional. O sea, recursos tiene, cantidad de recursos, pero lo primero que tiene que tener para ejercer los recursos es personería. Ahora, se está volviendo parte de la narrativa de la oposición funcional, el pero esto, pero el otro, pero por qué, pero no sé qué. Ningún pero. Hay un presidente que ha ganado la elección porque hay una líder que no es solamente venezolana, sino latinoamericana, que ha derrotado Ujú. permanentemente a la dictadura desde las elecciones primarias del Ujú. 2023 hasta el 10 de enero. Y el 10 de enero resulta que como el presidente electo no jura, toma la iniciativa la oposición, perdón, toma la iniciativa la dictadura, Ujú. se convierte en ocupación, en invasión, Ujú. y quienes tendrían que ser gobierno siguen siendo oposición. Ya no hay oposición. Lo que era la oposición triunfante es hoy día el gobierno de Venezuela y no tiene ningún adjetivo que no sea el de gobierno constitucional.
No es la situación del gobierno legítimo de Guaidó o de un gobierno en el exilio, es un gobierno constitucional de pleno derecho, que tiene como primera obligación recuperar la soberanía y el control territorial de Venezuela. Ahora, pareciera que las esperanzas están puestas en esta nueva figura que es Donald Trump como presidente de Estados Unidos y que la gente considera que viene fuerte contra la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo cree usted que sea? Ojalá, pero hay un viejo adagio popular que dice ayúdate que te ayudaré. Ujú. Sería mucho mejor ver en Washington al presidente constitucional de Venezuela hablando con el nuevo presidente de Estados Unidos. Lo que vamos a ver seguramente al presidente electo de Venezuela hablando con los segundos niveles de la administración. Así es. Ojalá el presidente Trump lleve adelante en el marco de la recuperación de lo que es la libertad y la democracia en las Américas un firme apoyo a Venezuela, pero él no lo puede posesionar a González Urrutia. González Urrutia tiene que tomar juramento, tiene que posesionarse como presidente y tiene que ejercer el mandato soberano que le han dado. Eso ha de hacer las cosas mucho más sencillas. Yo no creo que Estados Unidos esté en condición ni que convenga tampoco que genere una invasión o que genere una operación militar de ninguna manera. Si en algún momento se llega al uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir la ley internacional, y yo creo que ya estamos en ese punto, tiene que ser por el ejercicio soberano del presidente constitucional de Venezuela. Y entonces eso no será una intervención, no será una invasión y no será un daño a la soberanía de Venezuela. Todo lo contrario, será el proceso de recuperación de la soberanía de Venezuela de manos del presidente constitucional de ese país. Muchísimas gracias por estar con nosotros